Familia, bienvenidos a este domingo de resurrección. Miren nomás, ya estamos de regreso en nuestro espacio. Bueno, en teoría, poco a poquito. Van a ver que entre más días pasan, más cercanos estamos a estar reunidos aquí nuevamente. Y vamos a tener una super fiesta. Familia, los extraño a todos, pero mínimo hoy se los quiero enseñar nuestro espacio aquí en cámara. Antes de comenzar con nuestro mensaje, les quiero dar las gracias por su fidelidad en los tiempos de los diezmos y de las ofrendas. Sabemos que la primera semana pudimos dar una donación a la organización Feeding America y la semana pasada pudimos hacer una donación a la organización de la Cruz Roja. Esto muestra que nosotros como iglesia no nada más estamos comprometidos con continuar la iglesia, pero también con ayudar a la gente más necesitada. Esta semana estoy bien contento de anunciar que hemos comenzado un fondo de benevolencia para ayudar a la gente de nuestra iglesia que está pasando por tiempos económicos difíciles en cualquier forma que podamos. No tienes que tener vergüenza si estás pasando por tiempos difíciles. Y como iglesia hemos decidido apartar una porción de nuestros diezmos y nuestras ofrendas para tenerlas accesibles si las necesitas. Si tú hoy consideras que estás pasando por un tiempo difícil, por favor escríbenos a info@onechurchsd.com y vamos a hacer contacto contigo, mandarte la información que necesitas tener y vamos a hacer todo lo posible por ayudarte. Entonces, muchas gracias nuevamente, familia, por mantenerte fiel en dar tus diezmos y tus ofrendas. Ahora sí, familia, hoy es domingo de resurrección, el mejor domingo del año, el domingo de domingos para nuestra fe. Estoy tan emocionado porque hay buenas noticias para cada uno de nosotros y en tiempos como estos, híjole, necesitamos buenas noticias. Mucha gente no sabe que cuando Jesús resucitó, no se fue directamente al cielo, sino que Él se quedó aquí en la tierra y tuvo varias conversaciones y varias interacciones con personas que después se convirtieron en testigos de que Él había resucitado. Y hoy quiero que leamos una historia que sucede precisamente en esto, donde después de que Jesús resucitó, con dos personas que iban caminando de regreso a su casa y que estaban buscando dentro de ellos la solución a un problema, la solución a esta crisis que ellos acababan de vivir. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 13, una historia conocida como de camino a Emaús. Y dice así: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero ellos no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino de Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era el que redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él estaba vivo.
Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero él no lo vieron, a él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo para que estas cosas sucedieran y antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya casi es de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón cuando escuchábamos a este Jesús? Fíjense, familia, durante la historia de la humanidad hemos visto ciertas ocasiones donde nos hemos tenido que confrontar a situaciones nunca antes vistas, a estas situaciones nunca antes vistas. Desde plagas hasta guerras mundiales y pandemias, la sociedad tarde o temprano se confronta con cosas nuevas. Y estas situaciones de crisis causan que nosotros empecemos a reevaluar nuestras perspectivas, nuestras formas de pensar y nuestras formas de actuar dentro de la sociedad. No nos queda de otra más que entender que hay cosas que nos faltan, hay huecos en nuestras vidas que se tienen que llenar. Ha habido grandes pensadores, ¿verdad? Y grandes escritores que han pasado vidas enteras explorando este concepto. Un par de escritores que a mí me encantan, uno es C.S. Lewis y otro es J.R.R. Tolkien. Ellos vivieron en los tiempos de las guerras mundiales, ¿verdad? Y eran compañeros, estudiantes, y hablaban mucho acerca del tema de la catástrofe. Y ellos sabían que era una catástrofe en estos tiempos de guerra. Sencillamente la catástrofe es algo que sucede que en un momento convierta algo bueno en algo malo. Algo completamente bueno en algo malo. Por ejemplo, una bomba es una catástrofe. Cuando una bomba cae en un segundo, convierte algo bueno en algo malo. Un diluvio es una catástrofe, un terremoto es una catástrofe, una pandemia es una catástrofe. Y en estas situaciones vemos cómo la humanidad no está lista para poder abordar este tipo de situaciones. J.R.R. Tolkien, el escritor de El Señor de los Anillos, muestra en su historia al final donde aparentemente las fuerzas del mal han ganado y han cubierto la tierra y bueno, ya se pierde toda esperanza. Parece ser que la maldad, ¿verdad?, ha ganado. Pero hay un acto que puede cambiar todo y es este pequeño hobbit Frodo que tiene el anillo, ¿verdad? Y todo lo que tiene que hacer es lanzar ese anillo al fuego y al hacer eso rompe el poder del mal y desencadena unos actos que se convierten en lo que ellos llamaban la anticatástrofe. Algo, un hecho, un suceso de gran poder que puede convertir algo completamente malo en completamente bueno. Y esto es lo que nos buscamos día a día. Este es el concepto del antídoto. En aquellos tiempos, pues como no había una buena palabra para describir lo opuesto a la catástrofe, pues le llamaban anticatástrofe. Pero la verdad es que en esencia de lo que estamos hablando es la búsqueda del antídoto al veneno que ha infectado a la sociedad, al veneno que ha afectado nuestros corazones y nuestras mentes. Y nosotros sabemos que hemos sido afectados porque sabemos cuando suceden estos tiempos de crisis que salen, afloran, ¿verdad?, estos huecos que están en nuestras vidas. ¿Y será que un antídoto de esta forma, de este tipo exista?
¿Será que nosotros podemos descubrir la respuesta completa? Fíjense, nosotros como humanidad no nada más hemos empleado nuestro intelecto para hablar y discutir de esta búsqueda del antídoto, pero también hemos usado nuestro lado espiritual para crear dioses y para crear religiones, porque nosotros buscamos llenar esos huecos en nuestra vida. Yo una vez hablando con una persona y preguntándole, oye, ¿tú en qué Dios crees o a qué sirves? Me decía, no, yo no creo en ningún Dios en específico, yo no creo en ninguna religión, yo no tengo una fe. Pero mira familia, todos nosotros creemos y servimos a un Dios. Tú puedes pensar que la religión es nada más algo que se limita a la fe, a lo que conocemos, pero la verdad de las cosas es que hay varios tipos de religiones y nosotros servimos y alabamos a varios tipos de dioses. Mira, por ejemplo, vamos a decir, si tú crees en el dinero, entonces tú sirves a través de los negocios, te enfocas en los negocios. Si tú crees en la moda, entonces te enfocas en la ropa. Si tú crees en el cuerpo, entonces te enfocas en el ejercicio. Si tú crees en el entretenimiento, te enfocas en la tele. Si tú crees en las drogas, ¿verdad? Entonces te enfocas en las drogas. Si crees en tener influencia, entonces te enfocas en las redes sociales. Si crees en el universo, entonces te enfocas en el caos, pero a alguien le estás creyendo, a alguien estás adorando, en algo te estás enfocando. Y nosotros nos damos cuenta que como humanidad esto es lo que hacemos. Es un ciclo vicioso. Siempre estamos buscando la nueva dieta, la nueva respuesta, la nueva moda para poder contestar las mismas preguntas que siempre hemos tenido. Y cambiamos un Dios por otro y cambiamos una religión por otra, pero lo que no nos damos cuenta es que como sociedad estamos atorados, estamos en ese ciclo donde el mismo veneno nos está afectando una y otra vez. Pero hoy es domingo de resurrección y hoy te tengo buenas noticias. Hoy es un día donde te voy a poder contestar que no nada más sí existe un camino, sí existe un antídoto, pero ese camino, ese antídoto es claro y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. En esta historia del camino a Emaús podemos ver cómo estos dos hombres iban caminando y por lo que sabemos de la historia nos damos cuenta que habían perdido toda la esperanza. Ellos creían en este Jesús, ellos querían ver la respuesta, pero no la habían visto. Y en ese camino Jesús se les presenta y les dice, ay, qué torpes, aquí estoy, el antídoto ya está accesible. Ya puedes creer, ya puedes acercarte. Y de eso quiero que hablemos hoy. Pero vamos a entrar de una manera muy directa, muy profunda para hablar de estas buenas noticias. En esta misma historia, al final en el versículo 46, mira lo que dice. Esto es lo que está escrito, les explicó. El Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. El Mesías padecerá y resucitará. Padecerá y resucitará. Mira, yo no sé cómo le hicieron para averiguar esto, pero en el mundo ha vivido y han muerto aproximadamente 82 billones de personas. Ahorita 7 billones de personas habitan el mundo y se estima que seguirá habiendo otros billones de personas y en ese lapso de tiempo ha habido muchos tipos de seres humanos, ha habido desde reyes hasta huérfanos, desde guerreros hasta doctores, ha habido arquitectos, músicos, deportistas, ha habido alpinistas, ha habido astronautas, ha habido pastores y profetas y hombres santos. Y no nada más ha habido, pero seguirá habiendo, va a haber otros presidentes y otros deportistas, pero en todo el tiempo de la humanidad solamente ha habido y siempre habrá
un solo Jesús, nada más uno. No podemos pensar que, bueno, vendrá otro Salvador o habrá otra oportunidad. Jesús es Jesús, es Jesús. Y sabemos esto porque podemos ver el impacto que la vida de Jesús ha tenido en la humanidad. La Biblia usa muchas maneras para describir a Jesús, pero mi manera favorita la podemos encontrar en todo el Evangelio según San Juan, pero específicamente en Juan 1:18. Mira cómo dice: a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Esta palabra unigénito se usa mucho para describir a Jesús en el libro de Juan. Vemos cómo en Juan 3:16, que es uno de los versículos más famosos de la Biblia, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo entero que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra unigénito viene de la raíz griega que podemos estudiar para ver más el significado más profundo, que es monogines. Monogines, el único de su tipo, único. Muchas personas han leído la Biblia y han visto como, bueno, es que Jesús es único. Y queremos crear una categoría donde vamos a poner a seres humanos que son únicos. En esa categoría podemos poner a grandes reyes, a gente famosa, a cantantes, ¿verdad? Con un talento único. Podemos poner a otros hombres o maestros de otras fes, ¿verdad? Como Budas o Confucio o Mahoma, ¿verdad? O tal vez hasta deportistas como Cristiano Ronaldo o Messi, los ponemos como únicos y como que en esa categoría, ¡pum!, ponemos a Jesús. Jesús es parte de esa categoría, pues así lo dice la Biblia, es único, ¡pum!, ahí lo voy a poner. Pero esto no es lo que la raíz griega nos enseña. El texto original no describe a Jesús simplemente como único. La Biblia describe a Jesús como el único de su tipo. Hay una categoría donde Jesús entra y Él está solito en esa categoría. Jesús es tanto esa categoría que no deja espacio para nadie más. Nadie más puede llegar a alcanzar, suplir, llenar la categoría en la cual está definido Jesús. No nada más es único, es el único de los únicos de los únicos. Está tan distante a todo porque Jesús es Jesús. Es Jesús, es Jesús. Y mira, familia, podríamos intentar de repente decir, bueno, voy a tratar de ver de cómo hacer que Jesús quepa en esta categoría de otras religiones, de otros profetas, de otros maestros, y te vas a dar cuenta que no encaja porque Jesús no pensaba como ellos, no actuaba como ellos, no vivía como ellos y por supuesto no hablaba como ellos. En Juan 14:6 dice la Biblia, yo soy, así hablaba Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre sino por mí. Fíjate cómo hablaba Jesús y mira qué diferente hablaba a los demás de esa categoría. Buda decía, híjole, encuentra tu camino. Mahoma decía, por acá es el camino. Los ateos dicen, no hombre, no existe el camino. Pero Jesús dice, yo soy el camino. Y no nada más para ahí. Jesús no nada más dice, yo soy el camino. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Jesús hablaba diferente. Soy el camino, la verdad y la vida. Si profundizamos aquí nos damos cuenta de algo que nadie puede ofrecer más que Jesús. Porque sin el camino no puedes establecer, sin la verdad no puedes saber y sin la vida no puedes crecer. Jesús es el antídoto completo, la respuesta completa. Él lo llena todo en todo. Jesús es Jesús. No lo podemos tener en una categoría. No podemos acomodarlo en un espacio donde hay otras personas, porque Jesús es tan grande que no cabe en ese lugar. Todavía como humanidad estamos esperando que las respuestas vengan de la humanidad.
pero la humanidad no puede resolver los problemas que la humanidad está creando. En otras palabras, un hombre que se está ahogando no puede salvar a otro hombre que se está ahogando. Solamente un hombre con la habilidad de caminar sobre el agua puede traer salvación a alguien que se está ahogando. Y solamente Jesús puede caminar sobre toda agua de crisis y de turbulencia que la humanidad pueda atravesar. No podemos poner a Jesús en la misma categoría que otros hombres de otras religiones, otros profetas, porque Jesús no cabe ahí. Déjame te explico un poquito más. Vamos a profundizar un poquito más y ver cómo funcionan en general, ¿verdad? En esencia las religiones. Las religiones todas reconocen que hay un Dios y que en ese Dios está la verdad, están las respuestas. Y también hay un abismo, hay una distancia entre ese Dios y la humanidad. La mayoría de las religiones, ¿qué dicen? ¿Qué enseñan? La humanidad para llegar a Dios tiene que sacrificar, tiene que poner de su parte, ¿verdad? Tiene que hacer todo lo que pueda y todas estas mandas para poder llegar a la bendición de Dios y luego ver si ese Dios lo acepta o no. En general así son las religiones, desde lo budista, hinduista, musulmanes, todas las religiones es así. Hay ese abismo, pero te toca a ti a ver qué tienes que hacer para llegar allá. Pero vemos que Jesús predicaba algo diferente. Jesús enseñaba algo diferente. Jesús decía, no, claro que hay un Dios y sí hay un abismo entre Dios y la humanidad, pero aquí la diferencia es que Dios es el que sacrificó para acercarse a ti. Fue Dios el que sacrificó para acercarse a ti. Dios entiende este abismo, entiende esta oscuridad, entiende este dolor. Y tienes que saber que ahí donde tú estás, donde tú te encuentras, Dios entiende tu dolor. Sabemos que los fracasos duelen, que la pena, la vergüenza, la depresión, el miedo cargan nuestra alma y causa dolor. Sabemos que en estos momentos de crisis es cuando más vulnerable está nuestra alma y salen a flote todos esos huecos, todo eso que ha sido afectado por el veneno, ¿verdad? En nuestras almas. Ahorita en tiempos de crisis es cuando más esencial es el antídoto. El autor C.S. Lewis decía, Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono para llamar a un mundo sordo. Dios usa la crisis para hablarnos, usa estos tiempos de dolor y de angustia para hablarnos. Sabe que nuestras vidas han sido llenas, han sido saturadas por un veneno que está lastimando nuestra alma y en estos tiempos Dios nos está hablando. ¿Y qué nos dice Dios? ¿Qué hace Jesús con este veneno? ¿Qué es el antídoto a esta situación? En Juan 1:14 la Biblia dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Quiero hacerte saber que la gracia siempre es primero. Es más, ahí donde quiera que estés, dile a tu vecino, a tu familiar, la gracia es primero. Y ahora díselo a ti mismo, dítelo a ti mismo, di, la gracia es primero. Que se llene tu alma de esta verdad bíblica, la gracia es primero. Fíjate que en la Biblia el orden de las cosas es muy importante y te vas a dar cuenta que siempre la gracia va antes que la verdad, antes que la justicia. Siempre ponen a la gracia primero. Porque la gracia es primero. ¿Qué quiere decir esto para ti y para mí hoy? Que Dios entiende tu situación, que Dios sabe lo que has vivido, sabe los errores que has cometido, sabe el dolor y el veneno que está en tu corazón. Él sabe quién eres y cómo eres.
y te puedes acercar confiadamente a Él, porque a veces nos da miedo acercarnos porque sentimos que cuando nos acerquemos Dios está listo para juzgarnos, viene ese juicio sobre nosotros, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que la gracia es primero. Acércate confiadamente al trono de gracia, porque Dios sabe cómo eres y cómo estás. Pero la gracia siempre es primero. Entonces hoy, yo quiero que hoy hagamos dos cosas que van a cambiar nuestra vida, dos cosas que son el antídoto al veneno que ha habido, no nada más en nuestro corazón y en nuestra mente, pero en nuestra sociedad. La primera es confesar nuestros pecados. ¿Qué es lo que ha cargado tu corazón, lo que ha traído esa sequedad a tu alma? Muchas personas piensan que cuando uno confiesa sus pecados es abrir la puerta para que Dios traiga el chicote, el látigo, la justicia. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Mira lo que dice la Biblia en Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Cuando tú confiesas tus pecados, no le estás abriendo la puerta al látigo de Dios, le estás abriendo la puerta al descanso que Dios te quiere dar. Le estás abriendo la puerta a unos tiempos nuevos en tu vida. La Biblia lo describe como tiempos de descanso. Así que lo primero que tenemos que hacer es confesar, arrepentirnos para que nuestros pecados sean borrados. La segunda cosa que tenemos que hacer es aceptar a Jesús como el único, no como uno de los, o no como parte de nuestra lista, no como parte de nuestra moral o parte de nuestra creencia o parte de lo que nosotros estudiamos, de la gente que respetamos, no, como el único, darle ese lugar, esa categoría, entender en dónde está Dios y aceptar a Jesús como el único Dios, el único antídoto. Romanos 10:9 dice esto: si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y que Él le resucitó de los muertos, serás salvo. Fíjate, empezamos este mensaje hablando de estos dos autores que hablaban acerca de la catástrofe y que no encontraban el opuesto a esta palabra y pues le llamaban anticatástrofe. Pero hoy en día, si tú vas a Google y pones cuál es el antónimo de catástrofe, te vas a dar cuenta que la palabra es salvación. Salvación. Salvación tiene el poder para cambiar algo completamente malo en algo completamente bueno. Es salvación lo opuesto a la catástrofe. La misma Biblia nos enseña y lo vemos que la salvación lo ha hecho, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo una y otra vez. Mira lo que hace la salvación. Convierte el agua en vino, la oscuridad en luz, el lamento en baile, la enfermedad en sanidad, la depresión en gozo, la crisis en abundancia, la ruina en prosperidad, el miedo en amor. En esencia, la salvación convierte a un pecador en un santo. Y en tiempos como estos tenemos que entender que solamente Jesús es el antídoto al veneno que agobia nuestros corazones, nuestras mentes y nuestra sociedad. Entonces hoy yo te quiero invitar a que hagamos algo. Te quiero invitar a que hagamos una oración en donde a través de esta oración demos el primer paso a una relación nueva con Dios. Lo primero es confesar nuestros errores, confesar el dolor, confesar el veneno que hay en nuestras vidas, reconocerlo. Y la segunda es reconocer que Jesús es el único Salvador, nuestra única fe. Si tú estás listo a hacer esto conmigo, te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás, inclines tu rostro y que repitas después de mí esta oración. Hazlo ahora conmigo. Padre, te damos tantas gracias porque hoy reconocemos, Señor, que tú nos estás hablando en este tiempo de crisis. Sabemos que
La palabra nos ha abierto el entendimiento a reconocer que hay dolor en nuestra alma, que hay un veneno que ha agobiado nuestro corazón, nuestra mente y nuestra sociedad. Y reconocemos que solamente Jesús es el antídoto a este veneno, a este mal. Y hoy reconocemos que Jesús es el único Señor y el único Salvador. Hoy Jesús entra a nuestro corazón y sé el antídoto a nuestra alma. Hoy sabemos que solamente tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén, amén. Hoy, familia, si tú hiciste esta oración por la primera vez, te quiero invitar a que vayas a nuestra página de internet onechurchsd.com y en el menú vas a ver que hay un botón que dice he decidido. En ese botón hay una forma que tú puedes llenar, nos va a llegar a nosotros. Queremos hacer contacto contigo, queremos nomás hacerte saber que no estás solo y que puedes contar con nosotros en cualquier momento. Te amamos y sabemos que Dios tiene algo para tu vida. Si este video fue de bendición para ti, entonces te invito a que compartas esta bendición, que seas generoso con este video. Manda este link a algún familiar, a algún amigo, porque este mensaje lo necesita escuchar toda la humanidad. Antes de pasar a cerrar con un tiempo de alabanza, quiero decirte esto: Dios está contigo y nosotros también. No prosperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh, oh, es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Oh. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor.